Mi novio tenía un romance con nuestra maestra, solo para aprobar su curso, y fui la burla de todos. Dicen que la preparatoria es una etapa inolvidable, llena de experiencias que te moldean, que te enseñan de la vida y del amor. Para mí, fue una mezcla de ilusión y desilusión, de lecciones aprendidas no en las aulas, sino en las traiciones más inesperadas. En ese entonces, yo era una chica común, con sueños grandes y un corazón ingenuo, tan fácil de ilusionar como de romper. Mi mundo giraba en torno a las calificaciones, mis amigas y, por supuesto, mi novio, Alejandro. Alejandro era el chico que todas miraban en el pasillo. Tenía una sonrisa deslumbrante, una actitud despreocupada y ese encanto natural que atraía a cualquiera. Yo, siendo mucho más reservada, nunca entendí qué vio en mí, pero cuando me pidió que fuera su novia, me sentí la chica más afortunada del mundo. Él era mi primera relación seria, el chico al que le entregué toda mi confianza y, más importante aún, mi corazón. Durante los primeros meses, todo era perfecto. Compartíamos risas en los descansos, estudiábamos juntos para los exámenes y hacíamos planes para un futuro en el que, ingenuamente, nos veíamos juntos. Pero, como sucede con las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, ese mundo perfecto comenzó a desmoronarse poco a poco, de maneras tan sutiles al principio que casi no lo noté. Alejandro siempre había sido un estudiante promedio. No le interesaba demasiado la escuela, y solía bromear diciendo que las calificaciones no definían a una persona. Sin embargo, en nuestro último semestre, parecía estar más estresado que nunca por su rendimiento académico, especialmente en la materia de literatura, que impartía la maestra Lorena. Ella era una mujer joven, apenas unos años mayor que nosotros, con un carisma que la hacía destacar. Todos en la escuela hablaban de ella, tanto por su inteligencia como por su apariencia. Yo, como muchos, la admiraba y nunca imaginé que su papel en mi vida iría mucho más allá de una simple maestra. Los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron con las excusas de Alejandro. Se quedaba tarde en la escuela, decía que necesitaba tutorías adicionales y que estaba trabajando duro para mejorar sus notas. Aunque me parecía extraño que de repente le preocupara tanto una materia, lo apoyé, porque eso hacen las parejas, ¿no? Nunca imaginé que esas tutorías fueran la cortina de humo para algo mucho más oscuro. Un día, mientras revisaba mis notas en el aula vacía después de clases, vi algo que no podía ignorar. Alejandro salió apresuradamente del salón de la maestra Lorena. No llevaba libros ni apuntes, pero su cabello estaba desordenado y su camisa ligeramente fuera de lugar. Algo en su expresión me inquietó, una mezcla de nerviosismo y satisfacción que no supe cómo interpretar en ese momento. Aunque mi intuición me decía que había algo raro, decidí no cuestionarlo. Pensé que quizás estaba exagerando, que mi mente estaba inventando cosas, pero los signos siguieron acumulándose. Alejandro se volvió más distante conmigo, más irritable y evasivo. Evitaba las conversaciones profundas y, aunque aún pasábamos tiempo juntos, sentía que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Mis amigas me decían que debía hablar con él, pero yo no quería parecer insegura ni controladora. ¿Qué tal si realmente estaba ocupado con sus estudios? ¿Y si yo estaba creando problemas donde no lo sabía? Sin embargo, el colmo llegó cuando, una tarde, mientras ayudaba a una amiga a buscar un cuaderno en su casillero, encontramos algo que me dejó helada. Entre las páginas del cuaderno que ella sacó del casillero de Alejandro, había una nota escrita con tinta roja. El contenido era breve, pero suficiente para encender todas las alarmas. Hoy a las 5 en el salón, asegúrate de que nadie nos vea. Te extraño. La nota estaba firmada con una inicial que no dejaba lugar a dudas, L. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Intenté convencerme de que podría ser otra cosa, quizás una broma de alguien más, pero en el fondo sabía que mi intuición no me estaba engañando. Todo lo que había estado ignorando, los pequeños detalles que había pasado por alto, ahora encajaban como piezas de un rompecabezas que no quería completar. La verdad estaba ahí, mirándome a los ojos, pero aún no estaba lista para aceptarla. Esa noche, no pude dormir. Las dudas y el miedo me carcomían. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarlo? ¿Hablar con la maestra Lorena? ¿O fingir que no sabía nada y seguir adelante como si todo estuviera bien? Las posibilidades me abrumaban, pero una cosa era segura, mi mundo perfecto ya no existía, y lo que vendría después sería el inicio de una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Las sospechas se convirtieron en una sombra constante en mi mente. Intenté ignorarlas, fingir que todo seguía igual, pero la incertidumbre me carcomía. Alejandro estaba cada vez más distante, y yo me sentía atrapada entre el amor que aún le tenía y la creciente certeza de que algo estaba muy mal. La nota que encontré en su cuaderno era como una espina clavada en mi pecho. Podría haberla confrontado de inmediato,
pero el miedo a escuchar una confesión que no quería aceptar me paralizaba. Los días se volvieron más pesados. Cada vez que veía a la maestra Lorena en los pasillos, algo dentro de mí se revolvía. Ella seguía siendo la misma mujer impecable, con su cabello perfectamente peinado y su sonrisa profesional. Nadie parecía sospechar nada. Era como si yo fuera la única que veía las piezas de un rompecabezas que nadie más quería armar. Alejandro, por su parte, seguía actuando como si nada pasara, pero sus excusas se volvían cada vez más absurdas. Había algo en su forma de evitarme que confirmaba mis peores temores. Decidí buscar respuestas, aunque no sabía si estaba preparada para lo que podría encontrar. Una tarde, después de clases, me escondí cerca del salón de la maestra Lorena, el mismo lugar donde Alejandro decía quedarse para tutorías. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba. Los minutos parecían horas, pero entonces los vi. Alejandro salió del salón, y detrás de él, la maestra Lorena. Sus rostros no mostraban nada fuera de lo común, pero el ligero roce de sus manos mientras se despedían me hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Esa noche, no pude contenerme más. Revolví cada rincón de mi mente, tratando de encontrar una explicación lógica que no implicara lo que parecía tan evidente. ¿Y si estaba malinterpretando todo? ¿Y si solo eran coincidencias? Pero entonces recordé todas las señales que había ignorado, las excusas, las miradas nerviosas, la distancia entre nosotros. La verdad era clara, aunque me doliera admitirla. El enfrentamiento llegó días después, aunque no de la forma en que lo había planeado. Fue en una fiesta escolar, rodeados de amigos y compañeros. Alejandro estaba distraído, revisando constantemente su teléfono, y yo, llena de rabia contenida, decidí enfrentarlo. Con un impulso que no supe de dónde saqué, le quité el celular de las manos. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento, mensajes entre él y la maestra Lorena, mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre su relación. Había palabras que quemaban, promesas hechas en secreto, y fotos que confirmaban lo que tanto temía. Alejandro intentó justificarse, pero yo ya no podía escuchar. Sentía que mi mundo se desmoronaba, que todo lo que habíamos construido se había convertido en una mentira. Salí corriendo de la fiesta, con las lágrimas nublando mi visión. Mis amigas me siguieron, pero no podían consolarme. ¿Cómo hacerlo, cuando la persona que más amas te traiciona de la forma más cruel? En los días siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones. Intenté concentrarme en mis estudios, pero la tristeza y la rabia me consumían. Alejandro trató de buscarme, pero yo lo evitaba. Cada vez que lo veía en los pasillos, sentía que el aire me faltaba. Lo más doloroso era que, a pesar de todo, aún lo amaba. Mi corazón estaba dividido entre el amor y el odio, y no sabía cómo seguir adelante, pero el golpe final llegó de la manera más inesperada. Una de mis compañeras me dijo que había escuchado rumores sobre la relación entre Alejandro y la maestra Lorena. No era solo yo quien sospechaba. El escándalo estaba a punto de estallar, y yo me encontraba atrapada en el centro de todo, con mi corazón roto y mi dignidad hecha pedazos. Lo que vendría después sería la prueba más dura de mi vida. Mis sentimientos hacia Alejandro seguían ahí, pero la traición era una herida que no podía ignorar. La verdad estaba saliendo a la luz, y aunque sabía que sería doloroso, también era el primer paso para empezar a sanar. El escándalo estalló una semana después. Un grupo de estudiantes encontró mensajes en la computadora de la maestra Lorena, mensajes que confirmaban su relación con Alejandro. Aunque no sabía cómo habían llegado a ellos, la noticia se difundió como fuego. Los murmullos llenaron los pasillos, los rostros se giraban hacia mí, y las miradas de lástima y curiosidad eran insoportables. Me convertí en el centro de atención por razones que jamás habría querido. La dirección de la escuela intervino de inmediato. La maestra Lorena fue suspendida mientras investigaban, y Alejandro fue convocado a una reunión con sus padres. No fui invitada a esa reunión, pero no lo necesitaba. Sabía que las cosas estaban fuera de control y que el daño ya estaba hecho. Mi nombre no aparecía directamente en la controversia, pero todos sabían que yo era la novia traicionada. La humillación era insoportable. En casa, las cosas no eran mejores. Mi madre, al enterarse de lo ocurrido, me dijo que debía ser fuerte y no dejar que esta situación me destruyera, pero no podía evitar sentirme avergonzada y vulnerable. Las noches se convirtieron en un refugio donde podía llorar en silencio, lejos de las miradas acusadoras y las preguntas incómodas. Mi confianza, mi autoestima, todo parecía haber desaparecido. Un día, cuando ya no podía soportarlo más, decidí enfrentar a Alejandro. Lo busqué después de clases, lejos de los ojos curiosos. Cuando lo vi, parecía agotado, pero no de la manera en que lo estaba yo. Parecía cansado de las consecuencias, no de sus actos.
Le pregunté directamente por qué lo había hecho, por qué había arriesgado nuestra relación por algo tan mezquino. Su respuesta fue fría, casi robótica. Dijo que sentía presión por pasar el curso, que no veía otra salida, y que nunca quiso hacerme daño. Esas palabras, en lugar de consolarme, me enfurecieron aún más. Su egoísmo era evidente. No había pensado en mí ni por un segundo, solo en sí mismo. Después de esa conversación, tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que esta situación definiera mi vida. No podía seguir siendo la chica traicionada, el chisme del momento. Sabía que necesitaba alejarme de Alejandro, de los recuerdos, de todo lo que me hacía daño. Era hora de reconstruirme, de encontrar la fuerza que había perdido. Fue entonces cuando conocí a alguien que cambiaría mi vida. Samuel era un chico nuevo en la escuela, tranquilo y amable, con una sonrisa que transmitía calidez. Nos conocimos en la biblioteca, un refugio donde solía esconderme para evitar los murmullos. Al principio, nuestras conversaciones eran superficiales, pero poco a poco, comenzamos a compartir más. Samuel no me preguntaba por el escándalo ni por Alejandro. Me trataba como si todo aquello no existiera, como si yo fuera alguien digno de respeto y cariño. Con el tiempo, nuestra amistad se profundizó, y Samuel se convirtió en mi apoyo más grande. Me ayudó a ver que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí ni de los errores de quienes me rodeaban. Juntos, comenzamos a planear un futuro lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos. Decidimos que, una vez que termináramos la preparatoria, nos mudaríamos a otra ciudad para empezar de nuevo. Cuando llegó el día de nuestra despedida, Alejandro intentó acercarse una vez más. Dijo que me extrañaba, que se daba cuenta de lo que había perdido y que quería arreglar las cosas. Pero esta vez, no lo dejé entrar en mi vida. Miré a Alejandro, el chico que una vez amé, y sentí una paz inesperada. Ya no le guardaba rencor, pero tampoco había lugar para él en mi vida. Había encontrado algo mejor, a mí misma. Samuel y yo dejamos atrás la ciudad y todo lo que representaba. Empezamos una nueva vida juntos, llena de sueños y posibilidades. Aunque las cicatrices de lo ocurrido siempre estarían ahí, aprendí a verlas como recordatorios de mi fuerza. A veces, la vida te pone en situaciones que parecen insuperables, pero al final, si decides luchar, encuentras un camino hacia la libertad.